mentira, muchos de allá. Bueno, vamos a tener hoy un tema que tal vez muchos de nosotros en algún momento nos hemos hecho una pregunta. Y esa pregunta es la siguiente: ¿por qué los malvados prosperan? ¿Cómo es? ¿Alguien se ha preguntado eso alguna vez? Pero es que ¿por qué veo gente que hace tanta maldad, que hace esto, aquello y prosperan? ¿Cierto? Y creo que no es una pregunta que solo nos hemos hecho nosotros, sino es una pregunta que viene a través de la palabra. Y hoy quiero que veamos y recibamos, porque yo sé que para muchos de nosotros en algún momento puede ser una carga. Y puede que usted diga: Señor, pero ¿será que vale la pena seguirte, estar contigo, si los que hacen la maldad, los que hacen el mal, los ve uno también, ¿cierto? Pero evaluado ¿qué? Según la tierra, según el ojo terrenal. Entonces vamos a Jeremías capítulo 12, versículos 1 y 2, traducción viviente, y vamos a mirar lo que Jeremías y varios profetas escribieron acerca de esta situación. Y dice entonces Jeremías 12, versículo 1 y 2. Dice así el 1. Jeremías 12, perdón. ¿Ya se ubicaron ahí? 12, listo, ok. Dice: Señor, le preguntaba a quién, preguntaba al profeta Jeremías, le hablaba a Dios. Y así como tal vez usted y yo podamos tener esa duda o podemos tener esa pregunta, Jeremías lo tenía y decía: Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. O sea, siempre que yo te consulto algo que necesito saber, que necesito entender, tú siempre, ¿qué haces? Haces justicia. Y dice: así que déjame presentarte esta queja. Y mira la queja que hacía Jeremías. Decía: ¿por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los qué? Los malignos. Y el número 2 dice: tú los has plantado y ellos echaron raíces y han ¿qué? Prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque está lejos de su corazón. Aunque estás lejos de su corazón. En otras palabras, Jeremías le decía: Señor, ¿qué pasa con los malvados que uno ve que prosperan, uno ve que echan raíces, que se enriquecen, bueno, se llenan de muchas cosas de este mundo? Pero dice también que tu nombre está en sus labios, pero tú estás lejos ¿de quién? De ese corazón. Y era esa pregunta que hacía Jeremías y se cuestionaba. Y muchas veces nosotros podemos tal vez preguntarnos y decir: bueno, ¿eso es justo? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Será justo que los malvados y aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios humanamente prosperen? ¿Cierto? Humanamente tengan el famoso éxito o logren muchas cosas, ¿cierto? Y quiero decirte algo, y es que solamente tú y yo podremos entender cómo funciona y qué es lo que sucede cuando Él crezca más en nosotros, cuando Jesús, cuando Dios crezca más en nosotros y nosotros nos hagamos más pequeños, ¿cierto? Que dice la palabra que Él crezca, que yo mengüe. La condición que Él crezca es que yo mengüe, que yo me haga pequeño para poder que Él crezca. Y vamos a ver a Juan capítulo 3, versículo 30 al 36. Y dice entonces ahí, vamos siguiendo la lectura, Juan 3:30. Ya estamos ahí está en la pantalla. Y dice así, vamos a ver desde el 30 hasta el 36. Y dice así: Él debe tener cada vez más. ¿Está hablando de quién? De Jesús, de Dios. Dice que Él tiene que tener más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos ¿de dónde?
de la tierra y hablamos cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es que superior a todos. Entonces tenemos que tener claro que para que yo piense, yo sienta y viva conforme a lo que Dios quiere, yo debo comprender que Él viene ¿de dónde? Del cielo, de un reino que aunque no vemos y no conocemos, es real, y ese reino tiene unas cosas espectaculares que según la promesa nosotros en su debido tiempo disfrutaremos si nos mantenemos siguiendo a nuestro Señor, ¿cierto? Pero debemos entender que viene de lo alto, que Él viene, pero que nosotros estamos aquí en esta tierra. Dice, nosotros somos de la tierra y hablamos cosas que terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. En la medida que yo mengüe las cosas ¿de dónde? ¿De la tierra o del cielo? Que de mi pensamiento y de mi vida mengüen las cosas de la tierra, van a empezar ¿qué? A fluir las cosas del cielo, porque Él es quien viene a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Anhelamos amar a Dios o no? ¿Anhelamos pasar la eternidad con Él? Yo creo que si usted no anhela la eternidad, no sé, sería contradictorio que estuviera aquí. Porque si estamos aquí es porque queremos trascender a la eternidad, a ese reino de Dios, a ese reino del cielo que está prometido. Vamos entonces ahí al siguiente versículo, el 32. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero pocos creen lo que Él les dice. ¿Por qué dice eso? ¿Cuántas veces Jesús nos ha hablado a través de las parábolas? Y dice, el reino de los cielos es como, ¿cierto? El reino de los cielos es parecido a esto, aquello, y muchas de esas palabras nosotros en ocasiones no las creemos, no las visualizamos, no le damos la profundidad, la dimensión que tienen. Y dice que pocos, pero que pocos creen. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero que pocos creen en lo que Él les dice. 33. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es, verás que Él es la verdad. 34, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras ¿de quién? De Dios, porque Dios le da el Espíritu, ¿qué? Tremendo eso, ¿no? ¿A usted le gustaría tener el Espíritu sin límites? El Espíritu de Dios, y Jesús lo tenía y lo tiene sin límites, y ese es nuestro anhelo de que Él nos pueda entregar esa porción doble, grande de su Espíritu. Y dice entonces que en el versículo siguiente, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo ¿en dónde? En sus manos. Y míralo el 36, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, y los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y mira, hay algo muy tremendo que estaba estudiando y preparando este tema y entendí algo. Mira, la deuda del pecado solo se puede pagar de dos formas. ¿Sí escuchaste? ¿Qué dije? La número uno es que nos arrepintamos y permitamos que Jesús pague la deuda. Y la segunda es que nosotros personalmente paguemos la deuda por la eternidad en el infierno, siendo atormentados por los siglos. ¿Del cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta? Arrepentirnos, porque Jesús vino a morir, y muchas veces decimos, no, sí, yo sé, Jesús, como decía en el versículo ahora de Jeremías, ¿cierto? Era Jeremías, que decíamos, en los labios de los malvados está ¿quién? El nombre de Dios, pero no su corazón. Y cuando nosotros estamos fijando nuestra mirada más en las cosas del mundo que en las del cielo y las de arriba, nuestro corazón está lejos de Dios. Y vamos a terminar teniendo que pagar por nuestro pecado personalmente a través de la condenación eterna. Pero tenemos un regalo maravilloso que es de Jesús. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre por amor a ti y a mí, para perdonarnos y para que nosotros tengamos una vida eterna. Por eso dice ahí en el 36, los que creen en el Hijo de Dios tienen ¿qué? Vida eterna. ¿Quién cree en Dios? ¿Y quién quiere creer aún más?
Porque creer es hacer lo que Él quiere que hagamos. Creer en Él es confiar en Él y depositar todo nuestro. Y Juan lo decía de esta manera: los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces, de esas dos formas de que el pecado tiene que ser pagado, porque tiene que ser pagado. Tú decides si tú mismo pagas esa deuda o dices: Señor, yo no puedo. Yo creo en ti, acepto ese sacrificio y te pido que me perdones porque tú ya pagaste por ella. Pero depende de cada uno de nosotros, de seguirlo, de creerle, de estar con Él. Y yendo a esa parte de ese versículo 30, volvamos ahí. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Y quiero que te hagas como la idea, y hoy te la traje un poquito más gráfica, de qué somos nosotros, según la palabra. Somos muchas cosas, pero somos un ¿qué? Un vaso, ¿cierto? Un vaso. Y en ese vaso, ¿quién se sirve? Pero si está ¿qué? Si está limpio. Si dejamos que Él nos limpie, que Él nos purifica. Sí, somos pecadores, sí, nos falta arreglar y cambiar muchas cosas, pero si nos disponemos, su poder, su Santo Espíritu es entregado para transformarnos. ¿Lo creen? Así es. Y quiero que me muestres de mayor a menor, primero oro, plata. Y yo quiero que te centres en que Jesús es un diamante y tú y yo somos ¿qué? Un vaso. Y quiero mostrarte, esto es una copa ¿de qué? De oro. Es bonita, es reluciente, ¿es qué? Es valiosa. Pero ¿qué es más valioso, el oro o el diamante? Entonces la forma en la que debemos entender es que cómo hacernos más pequeños, porque cuando yo también brillo y quiero brillar, no dejo que el diamante brille. Y este es ¿qué? Oro. Y nos vamos a ubicar en eso. ¿Qué es lo que Él quiere y cómo estamos siendo? Mira cómo el diamante se ve muy lindo ahí incrustado en la copa, ¿cierto? Pero ¿crees que le roba protagonismo al diamante, la copa? ¿Cierto que sí? Y vamos a ver la otra. Una copa ¿de qué? De plata. También tiene un diamante, pero aún el brillo. Cuando tú miras, admiras el diamante, pero también admiras ¿qué? La copa. Porque el brillo es absorbido de cierta manera por el brillo de la plata. En otro caso, por el brillo del oro. Y la idea es que tú y yo seamos esta última copa. ¿Dónde brilla más el diamante? ¿Cierto? ¿Y qué somos nosotros? Barro. Dios nos tomó del polvo, nos formó y cada vez tenemos que hacernos más pequeños para que ese diamante que es Jesús de verdad brille en nosotros. Porque el importante soy yo o es Él. Él es el importante. Él es el que hace que nosotros seamos y brillemos, pero a través de su luz, no a través de la nuestra. Y yendo a ese punto en el cual nos preguntamos por qué los malvados prosperan, es porque nosotros no hemos menguado. Y entonces nuestros ojos carnales empiezan a ver y a compararse con aquellos malvados que Dios no está en su corazón y que se alejan de Él. Y empezamos a compararnos con ellos y a sentirnos menos, cuando realmente no podemos verlo de esa manera. Y vamos a ver Job, ¿qué nos enseña y qué habla? Job 27, Job capítulo 27, desde el versículo 7. Y dice, miren, yo sé los qué, los planes, 27, perdón, 27, 7, o era 21, espérame un segundito. A ver si lo anoté aquí mal. 21.
sí, perdón, era el 21, es que escribí el 1 y pareció un 7. Sí. Dice, pues después de muerte, 21, versículo 21, Job 21, 7. Dice, ¿por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos? Y Job también lo miraba, Job también estaba haciéndose esa pregunta. Porque Job era un hombre ¿qué? Justo, intachable, y tuvo una prueba que Dios permitió que viviera. Pero él decía, y se cuestionaba esto, dice, ¿por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? 8, llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Sus toros nunca dejan de procrear, sus vacas tienen terneros y nunca pierden sus crías. Dejan brincar a sus niños como corderitos, sus pequeños saltan y bailan, cantan con panderetas y arpas y celebran al sonido de la flauta. Pasan sus días con prosperidad, luego van a la tumba en paz. Sin embargo, le dicen a Dios, vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerle? ¿En qué nos beneficiará? ¿Qué? Orar. Creen que su prosperidad depende de ellos, pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Y Job se cuestionaba y decía, bueno, los malvados prosperan, tienen riquezas, disfrutan a sus hijos, mueren incluso llenos de vida. Y él también se hacía esa pregunta. ¿Usted se la ha hecho? Sí, todavía tienen la duda. Y dice entonces, allí, mira, el 15 tenía otra pregunta, dice, ¿quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerle? ¿En qué nos beneficiará? Ahora, en ese momento, el dolor que tenía Job le hacía expresarse de esta manera, porque no entendía por qué los malvados prosperan y por qué disfrutaban de todas estas cosas. Y quiero hablarte hoy, iglesia, que el Señor me hablaba, dice, porque también tenemos que tener en cuenta qué tan peligroso puede ser el guardar esa duda en el corazón y dejarnos llevar por nuestros ojos carnales. Porque es peligroso para nuestra vida. Es peligroso que estemos mirando con nuestros ojos carnales y viendo aquello de la forma que no debemos hacerlo. Hoy vamos a ver una historia muy hermosa es un testimonio de un hombre llamado Asaf. ¿Quién era Asaf? Era el director de los músicos de David, que hizo varios salmos. Y hoy vamos a ver el Salmo 73, que es el salmo, uno de los salmos que escribió Asaf. Y él cuenta en este salmo como un testimonio de aquello que para él fue una pregunta, fue una duda, y que tal vez tú y yo tengamos también esa duda, pero que hoy el Señor nos puede hablar y aclarar aquello que hemos estado teniendo. Y recuerda que Asaf era un levita. Recuerdan que los levitas no tenían tierra. De las 12 tribus de Israel, los levitas no contaban dentro de esas 12, porque estaban al servicio del Señor. Ellos no tenían tierra, no tenían herencia, porque su herencia era ¿quién? Es el Señor. Y nosotros, dice la palabra, que ahora en Cristo somos ¿qué? Somos sacerdotes, somos levitas, somos su pueblo. Y tampoco tenemos heredad, ni necesitamos desesperarnos en buscar heredad, porque nuestra herencia ¿dónde está? En el cielo. Y dice entonces Asaf, y empieza, y vamos a ir leyendo uno a uno, porque él lo cuenta como un testimonio de algo que él vivió, algo que en su momento lo tuvo al borde de fallarle al Señor, al borde de apartarse de Dios, pero luego cayó en cuenta delante del Señor de aquello que estaba pensando. Y dice, en verdad Dios es bueno con Israel, número 1, con los de corazón, ¿qué?
Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros para que Dios sea bueno? Tener un corazón puro. Tener un corazón que quiera hacer lo bueno y obedecer a Jesús. Versículo 2 dice, pero en cuanto a mí, mira lo que dice Asaf, casi que perdí el equilibrio y mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Y mira por qué. Porque envidiaba, ¿a quién? A los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de ¿quién? Si de hecho ya para un sacerdote tener digámoslo así, envidia, ya de por sí es malo, ahora envidiar porque los ricos y los malvados prosperaban de la forma que los veía prosperar. Y Dios opera de muchas formas. Y nos vamos a dar cuenta que a veces se ha entendido mal ese concepto de que no, es que si Dios está contigo, tienes que estar súper bien en todo. Porque es digámoslo así, un paradigma que se ha filtrado en estos tiempos. Y en muchos lugares se habla excesivamente de que tiene que haber prosperidad económica, de que tienen que haber cosas, de que tienen que lograr sueños y muchas cosas, que sí, en su momento Dios dentro de cada proceso permite bendiciones, pero no es la esencia y no es a lo que vinimos realmente. Y dice entonces, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. ¿Usted le ha pasado eso? O al menos usted lo que se cree cuando mira a veces las redes sociales, ¿cierto? Y ve a sus amigos o a esta gente que solo publica que aquello bonito, ¿cierto? Y que usted a veces se imagina, uy, no, como bien, pero también, como dicen por ahí, no sabemos la verdad que ocultan las redes, ¿cierto? No podemos comer y creer todo aquello que observamos y vemos. Y dice entonces ahí, decía Asaf, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar ¿de qué? De piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones, bueno, aquí hay gordo pero no ricachón, dice, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Y mira que Asaf observaba y miraba porque él era un adorador, alguien que se metía en la presencia de Dios y que llevaba al pueblo a conectarlo con Dios. Pero aún en su momento tuvo una mirada en su carne, en sus propios anhelos. Y empezó a ver que tal vez era mejor estar afuera que estar delante de la presencia de Dios. Y es posible que por tu mente haya llegado a pasar un pensamiento y de pronto decir, ¿será que vale la pena seguir donde estoy? No, es que desde que me convertí al Señor, como que las cosas se pusieron más difíciles. Y sabes una cosa, ¿sabes quién es el príncipe de este mundo? Satanás controla el mundo y él, ¿recuerdas cuando tentó a Jesús y le dijo, mira, si te arrodillas y me adores, te daré todo lo que ves, reinos del mundo? Entonces, ¿quién en la tierra da todas esas cosas de poder? Satanás. Cuando tú abres los ojos y entiendes que tienes que buscar al cielo, reconocer a Jesús como tu Salvador, te sales de la cuna de Satanás. Y él, sabes, te va a seguir persiguiendo porque él va a querer tratar de hacerte la vida a cuadritos también, porque tú estás buscando cosas más altas que las que él ofrece. Y Jesús mismo le decía, solo adorarás ¿a quién? Al Señor tu Dios, no más. Y es aquello que debemos entender. Y Asaf nos enseñaba y dice en el versículo 8, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros.
se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Cuántas veces a usted le ha hablado alguien que no cree en Dios y que tal vez aparentemente su vida mundanamente anda solucionada? Y te dice, ¿usted qué hace confiando en ese Dios? ¿Usted qué hace sirviéndole a un Dios que lo tiene sufriendo? Es posible que alguien te haya dicho en algún momento. Pero sabes, nuestra riqueza no está en la tierra, está en el cielo. Y es la promesa que tenemos y es lo que Jesús se despojó de su riqueza, vino a la tierra, se humilló, se metió en un estuche de estos, en un cuerpo, y fue humilde para enseñarnos a nosotros que la riqueza no era de dónde, de este mundo, sino del cielo. Y tenemos que tener eso claro, muchachos, iglesia, aquí y allá detrás de las cámaras, porque no vamos persiguiendo aquello que persigue el mundo. Y dice entonces la gente se desanima, se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? ¿Ustedes creen que Él sabe lo que está pasando? Claro que sí, sabe lo que está pasando. Y dice la palabra que aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por mi causa la ganará. Y es el llamado que Él nos hace a abandonar tantas cosas: egoísmo, orgullo, arrogancia, prepotencia, para vivir obedeciéndolo y siguiéndolo a Él. Él sabe lo que está pasando. Y dice en el 12, si continúa Asaf diciendo: miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y usted de pronto prestando para el pasaje. Sí, y con dificultades, y pagó una factura y llega la otra, y a veces tenemos que hacer fuerza, pero confiamos en ¿quién? En nuestro Señor, el que tiene cosas grandes, y Él también quiere bendecirnos, obviamente, pero necesita que pasemos procesos, necesita también que nosotros aprendamos cosas para soltarnos también bendiciones. Y dice entonces ahí: sus riquezas se multiplican. 13, conservé puro mi corazón en vano. Mira lo que alcanzó a decir Asaf. Y ojalá usted no lo haya pensado, y si lo pensó, pídele perdón al Señor. Y dígale, porque él dijo: conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. ¿Ustedes entienden poniéndose en el lugar de Asaf? ¿O no? Lo que pasó en ese momento no es la verdad, no es lo que debe pensar, pero en ese momento tuvo ese pensamiento. Y es posible que usted haya tenido esa tentación, ¿o no? ¿Cierto? De pensar eso: conservé puro mi corazón en vano. Y él se lo preguntaba, él lo decía. Por eso él está contando aquí como un testimonio. Y dice en el 14: en todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae ¿qué? Dolor. Era un sacerdote, era un levita que estaba siempre allí en adoración, en el templo, en el lugar sagrado. Y uno pensaría: no, ¿qué problema va a tener Asaf? Pero él mismo decía: mira, cada día, cada mañana trae su dolor. Y el Señor lo decía, que no nos afanemos, porque cada día trae su propio mal, su propio afán. Cuesta decirle: Señor, aquí estamos para que tú soluciones, para que tú hagas. Confiamos en ti, en tu fidelidad. Y dice el 15: si yo realmente hubiera hablado a otro de esta manera, es más, es algo que él nunca le habló a nadie. Ahí lo dice. ¿Cómo dice? Si yo realmente hubiera hablado a otro de esta manera, habría sido ¿qué? Un traidor a tu pueblo. Le estaba hablando al Señor. Señor, viví esto, sentí esto, pero donde yo le hubiera hablado esto que siento a mi pueblo, te hubiera traicionado.
Y si usted lo ha pensado, lo ha sentido, y hoy Dios te está dando respuesta, ya no hay necesidad de hablarle a nadie. ¿Está hablando el Señor o no? Y dice, habría sido un traidor a tu pueblo, 16. Y dice, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Difícil. Entonces se fue a consultarle a los que más sabían. No. Ok. Dice, entonces entré en tu santuario. ¿Dónde vivía él y dónde adoraba? Y tal vez él era un adorador que llevaba a la gente a adorar. Pero ahí dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y entendí por fin el destino ¿de quién? De los perversos. Y sabes, tremendo, porque muchas veces nosotros vemos gente que se deleita haciendo el mal, que no nos escucha, que si le hablamos de Dios nos rechaza, siente que estamos locos o que somos bobos. Y no pueden entenderlo, porque ellos tienen algo que Dios ya tiene escrito para ellos. Y tú y yo no podemos anhelar esas cosas. Y dice entonces ahí, volviendo al 17, entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. 18, en verdad los pones en un camino resbaladizo. No es que estén prosperando, no es que estén maravillados y tienen todo. Dice, los has puesto en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio. ¿Hacia dónde? Hacia su ruina. Hay que preocuparse por eso, ¿cierto que no? Hay que preocuparnos porque otros tal vez en el mundo van persiguiendo cosas que nosotros no son hechas para nosotros. Éxito, fama, influencia, tantas cosas que el mundo hace y que tal vez erróneamente aún tu familia, si tal vez no es creyente, te dan más empujones para que sigas detrás del éxito. Nosotros vivimos es detrás del éxito, pero para el lado de encima. Pero muchos mantienen detrás del éxito humano, de la influencia, de la fama, del reconocimiento, cuando Dios no nos ha llamado a eso. Porque el reconocimiento, ¿dónde está? Está en el cielo. Y el cielo será, ¿dónde? En la tierra. Disfrutando de cosas que ni nos imaginamos. Cielo nuevo, tierra nueva. Imagínense, muchachas sin arrugas, 25 años por ahí de edad, flor de la juventud, sin dolores, sin enfermedad, sin llanto, sin tristeza, con buena comida. Dice que comeremos carne de primera calidad y vino añejo. ¿Te imaginas en el cielo cuando pruebas la comida? Oh Dios, qué delicia, ¿cierto? Y es a eso, a lo eterno, a lo que debemos ir. Y dice entonces ahí, volviendo al 18, en verdad los pones en camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio. ¿Hacia dónde? Hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. ¿Recuerdan en Lucas 16 el rico y Lázaro? Que el rico fue inmediatamente ¿a dónde? Al Hades, al lugar de los muertos, a ser atormentado en espera. Y allá lo vamos a conocer cuando estemos en el juicio, porque en el momento está en un lugar de tormento, esperando el juicio final para el destino del lago de fuego. Y ahí ahí nos va Jesús a hacer caer en cuenta, ese es el rico. Y Lázaro también lo vamos a ver. ¿Tremendo o no? Y dice entonces ahí, siguiendo la lectura, al instante quedan destruidos, 19 estamos, al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, 20, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas. Como uno se ríe por la mañana
de lo que soñó en la noche. ¿Usted ha llegado a levantarse riéndose de lo que soñó? ¿Cierto? Bobadas que a veces se sueña y hay mensajes de Dios, pero realmente a veces producen esa risa. Entonces dice el 21, entonces me di cuenta, ¿quién dice? Asaf, ¿cierto? Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó y yo estaba, ¿qué? Yo no sé si en tu corazón has guardado amargura, envidiando lo que el mundo hace. Y te ha costado soltar eso para recordar que solo estamos buscando aquella riqueza que viene del cielo. No quiero decir que tengamos que vivir mal y arrastrados y llenos de necesidades, pero que debemos buscar primeramente lo que viene del reino y no estar dedicados a buscar lo que busca el mundo. Y dice entonces ahí otra vez en el 21, dice, entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Y no sé hasta qué punto te has llenado de amargura, hasta qué punto te has destrozado por dentro, luchando, peleando, sintiéndote que estás atrás del mundo. Sí, ojalá sigamos atrás del mundo, pero que eso no ocupa el corazón nuestro como una necesidad, sino primeramente Él. Y dice ahí en el 22, fui tan necio, mira cómo dice, está contando algo del pasado. Dice, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido. Mira cómo le habla el Señor. Mira, fui tan necio porque me llené de amargura, me estaba destrozado por dentro, viendo cómo esos malvados progresaban y yo aquí adorándote y con tantas situaciones. Pero fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, 23, todavía, ¿qué? Te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo, me conduces a un destino, ¿qué? Glorioso. ¿Quién cree que Él nos conduce a un destino glorioso? En medio de toda situación, Él nos conduce a un destino glorioso. Y sabes, de ahí del 25 hasta el final, me parece impresionante, como dice en el 25. Y ojalá tú lo tengas ahí, lo puedas repetir. Y digas, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa. Y Asaf comprendió y nos enseña eso, que su deleite estaba ¿en dónde? En la presencia de Dios, en lo que Él entrega, en lo que Él da, no en las cosas de la tierra, no en las cosas de la tierra. Y dice el 26, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Tal vez tú y yo podemos decir eso. Él es mío porque te has apropiado de Dios. De que podamos expresar y decirle, Señor, tú eres mío para siempre. Pero porque realmente lo estamos considerando que es mío. Yo sé que el Señor está hablando ahí porque no sé por qué hoy me puso a hablar de esto. Pero Él sabrá. Yo le clamo, Señor, ¿qué le quieres enseñar? ¿Qué nos quieres hablar a la iglesia? Y Él simplemente habla. Y dice ahí en el 26, puede fallarme la salud, debilitarme mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán. Porque, mira, Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Lo hemos escuchado siempre. ¿O no? Dios es un Dios de amor, pero es fuego consumidor. Y dice, los que lo abandonen perecerán. Porque tú destruyes, tú destruyes a los que se alejan de ti. ¿Alguien quiere alejarse de Dios? Pero sabes, a veces ni nos damos cuenta que ya estamos alejados de Dios.
Es más, no podemos ni decirles que tú eres mío, porque ni siquiera disfrutamos de esa intimidad con Él. Porque ni siquiera lo abrazamos, lo disfrutamos y nos deleitamos en su presencia. Tenemos que venir cada 8 días a la porción de la semana, pero en semana y diariamente no lo estamos haciendo mío, haciendo nuestro. Y tienes que evaluarte y tienes que revisarte si realmente estás haciendo tuyo a tu Señor. Bien dice la palabra, porque el Señor es mi marido. ¿Lo estás haciendo tuyo como tu marido o tu esposa? Y es lo que invita y lo que nos llama nuestro Señor. Y dice ahí en el 28, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor, ¿mi qué? Mi refugio. No el vecino, no el amigo, no el familiar, no. Él es el que tiene que ser nuestro refugio. Y a todos les contaré las maravillas que, las maravillas que haces. Mira, Asaf, tal vez usted nunca había escuchado a Asaf, ¿cierto? Pero mira qué hermoso testimonio, qué preguntas las que tenía, como nosotros muchas veces no las hemos hecho. Pero estamos llamados a cosas más grandes. No estamos llamados a buscar gloria terrenal, sino a buscar su presencia. Y vamos a Habacuc 3, 17 y 18, para que entendamos el contexto y por qué la palabra lo dice y que usted hoy lo pueda entender. Porque no importa, y dijo Jesús, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero yo he vencido al mundo, no teman. Van a haber problemas, sí, pero si hacemos de nuestro Señor el refugio, Él nos va a dar de su mano y nos va a llevar y nos va a sacar de allí. Y dice, aunque las higueras no, y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, siguiente, aún así, ¿qué? Me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Tenemos que alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. No importa que hayan contratiempos, no importa que hayan dificultades, gozarnos y disfrutar y decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar en este proceso? ¿Cierto? Porque a veces quisiéramos no pasar procesos, no pasar dificultades, no pasar situaciones, pero Dios tiene un propósito. Sea tu sanidad, sea tu familia, tus finanzas, tantas cosas. Pero Dios tiene un trato personal. Dios no es como cuando embutes a hacer chorizos, el relleno para todos igualito, no. Hay un trato personalizado. Hay un proceso con cada uno. Tenemos todos debilidades en diferente proporción, pero las tenemos. Y Dios va trabajando en cada proceso. Primera de Juan 2, versículos 16 y 17. Pues el mundo solo ofrece ¿qué? Un intenso deseo por el placer. ¿Usted qué ve en los medios? Por ejemplo, ¿qué ves cuando ves anuncios, no sé, en Instagram, YouTube? ¿Qué ves? ¿Qué te promociona? ¿Ah? Placer, ¿o no? La última moda, el último carro, el paseo, el licor, el crucero, bueno, tantas cosas, porque el mundo lo gobierna ¿quién? El enemigo, y el enemigo quiere seducirnos, quiere arrastrarnos, distraernos para que nosotros, ¿y con qué nos distrae? Con lo que le gusta a la carne, ¿cierto? Lo que le gusta a nuestra parte débil, física, nuestra alma, pensamientos. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable. ¿Se puede saciar?
No, ese deseo, dice, es un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros, ¿qué? Eso es lo que trata y el mundo nos ofrece. El orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene ¿de quién? Del Padre, sino que viene del mundo. Y el 17. Y este mundo, ¿qué va a pasar con él? Junto con toda la gente, que todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre y por cosas eternas, por cosas que van a trascender. Y nos vamos a reír en ese tiempo de lo que vivimos ahora. Pero tenemos que perseverar y seguir caminando, recorriendo la carrera. Y vamos al Salmo 63. ¿O acabamos ya? ¿Todavía no? Bueno, un poquito más, 63. Vamos a verlo desde el versículo 1, es cortico, 11 versículos. Y dice, oh Dios, este sí es un salmo de David. ¿El otro fue de quién? De Asaf. Este fue de David, y David mira lo que nos habla. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Ahí nos enseña cómo hay que buscar al Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando empieza a orar o cuando busca al Señor, todo su corazón no está ahí. Y más si está leyendo la Biblia desde su celular y no lo ha puesto en modo avión. Y llega una notificación, y llega un mensaje, y no nos desconectamos para Él. Lo hacemos de todo corazón. Y David aquí nos insta y nos invita a que tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Si apartas ese espacio, ese tiempo para buscarlo. ¿Recuerdan hoy cómo buscábamos a Isaac? Así hay que buscar al Señor. Con ese mismo desgarro hay que clamar al Señor y buscarlo. Y dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene, ¿qué? Sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. ¿Qué encontramos en la tierra? Nada. Problemas, sequedad, maldad, y hay que ir a tomar agua de la fuente. Y solo lo podemos hacer en su presencia. Solo lo podemos hacer cuando nos desconectamos para crear un ambiente de intimidad con nuestro Señor. Poner esa musiquita suave, tal vez instrumental o adoración, donde tú puedas caer en sus brazos, contemplarlo y disfrutarlo. Y David lo tenía muy claro. David falló como cualquiera de nosotros. Sí, falló, pero sabía cómo conectarse. Y eso es lo que Él nos enseña. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? David tuvo de todo. Sí, era un rey. Y mira lo que dice ahí. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? ¿Cuánto te alabaré mientras viva? De ahí salió, mientras viva. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos, ¿en dónde? En oración. 5, tú me satisfaces más. No sé si podríamos llegar a ese punto. Y es lo que Él quiere. Que tú y yo podamos sentir lo que sentía David cuando dijo, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos, ¿de qué? De alegría. Recostado me quedo
recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Yo no sé usted qué deja que su mente se ocupe después de que se acuesta. Pero qué rico que podamos hacer esto. Y que tú puedas. Y yo recuerdo muchas veces que estoy acostado y a veces después de orar me recuesto. Y solo sé decirle, te amo, te amo, te amo. Porque hay que pensar, hay que disfrutarlo y meditarlo. Meditar en Él cada noche. Es una relación que necesitamos tener con Él. No es religión. ¿Es qué? Relación. Es relación. Y dice ahí en el 7, como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene, aunque caigamos, Él nos tiene sujetos de su mano. Pero a los que traman destruirme, acabarán arruinados. Descenderán a las profundidades de la tierra. Morirán a espada y se convertirán en comida de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Todos los que confían en Él lo alabarán, mientras que los mentirosos serán silenciados. Y terminamos con el Juan 18. Juan 18, 36. Y Jesús hablaba y reiteraba lo que siempre dijo. Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Yo no sé si de pronto a usted alguien le enseñó, le dijo que teníamos que reinar aquí en la tierra, desde ahora. Vendrá una época cuando venga el milenio y Dios permitirá a aquellos fieles venir a gobernar. Pero por el momento no es ese tiempo. Y dice, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían. ¿Para qué? Para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Se imaginan si el reino hubiera sido de Jesús en este mundo? La batalla con los ángeles. No habían dejado que nadie tocara a Jesús. Pero dice, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores lucharían para impedir que yo fuera entregado a los líderes judíos. Pero era necesario que fueran entregados. Era necesario que Él fuera llevado y entregado. Porque el reino de los cielos, el reino de Jesús, no es de este mundo. Y que nos quede claro hoy que no podemos seguir dejando que nuestro corazón siga cuestionándose, envidiando, llenándonos de amargura, porque tú no sabes, ese que tal vez tú ves muy bien y que a veces en tu corazón anhelarías ser y tener y vivir donde vive y hacer lo que hace, no sabes cuál es su destino. Y dice la Biblia también que su mesa de abundancia se convierta en una trampa. Porque a veces anhelamos cosas que no son las que Dios quiere que anhelemos, las que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Ponme musiquita ahí, por favor. Cierra tus ojos allí. Y recuerda en tu mente esa pregunta: ¿por qué los malvados prosperan? Hoy el Señor ha hablado a tu corazón, ha hablado a tu vida. Y si en tu corazón habías guardado amargura, habías dejado que tu corazón se dañara, terrenalmente, aunque se apartan, se burlan de Dios. Yo sé que hoy el Espíritu Santo ha hablado a través de su santa palabra y te permite entender que no estamos en este mundo para buscar las cosas del mundo,
Porque el reino de Jesús no es de esta tierra. El reino es del cielo. Y ahí expresarle al Señor cada cosa que Él te ponga en tu corazón. Si hay que pedirle perdón, porque sigues anhelando y comparándote con aquellos que humanamente, aparentemente, son exitosos y tal vez tienen vidas envidiables para muchos de la tierra, pero no para un hijo de Dios, no para un sacerdote, no para un levita, que debemos estar delante de su presencia, deleitándonos en su amor, en su presencia. Y dile: Señor, ayúdame a desarrollar esa relación que David nos enseña, para deleitarnos en tu presencia, para apartarnos de todo y disfrutarte y contemplarte cada noche, cada mañana, cada oportunidad que podamos sacar para estar en tu presencia, mi Señor. Que nuestro alimento sea buscarte, que nuestro alimento sea amarte. Háblale ahí al Señor. Deja que esa voz suave te hable a tu oído. Él está aquí. Su espíritu se pasea en medio de su iglesia. Pídele perdón, porque tus ojos han sido puestos en el lugar equivocado. No te imaginas cuántas cosas Él tiene preparada para su iglesia. Y este paso por esta tierra solo es efímero, como flor de un día, dice la palabra, como la flor del pasto que hoy es y mañana no. Que tu anhelo, que nuestro deseo sea permanecer en su presencia, amarlo, disfrutarlo, contemplarlo, conocer su voluntad. Gracias, Padre, porque, como decía Asaf, casi resbalo preguntándome qué sentido tiene guardarme en santidad, guardar mi corazón, cuando tiene todo el sentido de la vida. Porque tú nos hiciste, dice tu palabra, nos planeaste desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Y tú nos has lavado, Señor. Dile: Señor, yo quiero acogerme a la primera opción, a ese pago del pecado a través de la muerte en la cruz, a partir y a través de tu sacrificio en la cruz, mi Señor. Yo no quiero despreciar tu perdón para ir a pagar por la eternidad en mi propia carne, en mi propio cuerpo, por ese regalo maravilloso que nos has dado. Y permítenos disfrutar de tu amor y de tu presencia, de buscar las cosas del cielo y no las de la tierra. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Señor. Gracias porque tú hoy has hablado, has resuelto dudas, paradigmas, pensamientos. Pero gracias a Dios que tus hijos dejaron registrado a través de tu Santo Espíritu, ahí en tu palabra, esos mismos pensamientos y sentimientos que a veces nos invaden, pero tú nos das la paz, el amor, nos das la claridad, Señor, porque solo debemos anhelarte a ti y tú te ocuparás de nuestras cosas, Padre amado. Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.